Comenzamos ya una nueva edición de Carta Ciudadana de este miércoles 6 de noviembre de 2024. Está Grace Salazar, un saludo para ella, Pablo Hola. Burgos, Álvaro Aróstica, que espero que su equipo esté a la altura este día domingo. Espero Ojalá, que esté a la altura sería una buena forma de despedir. este día domingo. Bueno, eso el que la entendió, la entendió. Saludamos a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en H Radio, también en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo no son el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Estamos en Spotify también, por supuesto, y la invitación siempre para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bien, el presidente descarta cambio de gabinete. Pregunta, ¿eso es como los dirigentes del fútbol cuando reafirman un técnico y al siguiente fin de semana lo echan? ¿O efectivamente, por lo que yo he podido averiguar, ninguno de los posibles ministros que eventualmente podían salir finalmente van a ser candidatos? Porque ustedes saben que hay un plazo, que si no me equivoco, el 15 de noviembre, para que los ministros renuncien. Ahora, lo que sí, aparentemente algunos subsecretarios van a renunciar y muchos leen esto porque efectivamente los resultados del oficialismo fue tan escuálido en las elecciones regionales y municipales, y lo hablamos acá en el programa, que cuando gana un gobernador o una gobernadora de tu color político o un alcalde o alcaldesa de tu color político, bueno, es más atractivo postularse por ese distrito o por esa circunscripción, porque, bueno, tienes el respaldo, tienes la ayuda, tienes la máquina partidaria. Pero, como los resultados fueron, bueno, escuálidos, no sé, igual para el gobierno no lo es, pero, bueno, escuálidos. Pichiruchis, como dirían algunos, o pichiruches. Pareciera que esa es la razón. Y aprovecho al tiro de preguntar, ¿quiénes ministros o ministras debieron a su juicio haber salido? ¿O todos? Como lo dijo Evelyn Matei el día de la elección municipal y regional. Comenta Grace Salazar, Pablo Burgos y Álvaro Aroz. ¿Quién quiere partir? Creo que quiere partir la Grace. Tengo toda la impresión, ¿no? Siempre. Por supuesto. Muy bien. Excelente. Ay, mira. Voy a partir primero porque el presidente no cambió el gabinete. Yo creo, a ver, si yo estuviera en su lugar, y aquí me estoy poniendo, yo habría hecho lo mismo. Y lo habría hecho por dos razones. La primera, para reafirmar mi posición y dar un poco de apoyo a las pocas elecciones que quedan de las segundas vueltas para los gobernadores que repiten y que pretenden repetir, digamos. Y dos, porque si yo saco, por ejemplo, a la ministra Toa y luego ella quiere ser candidata presidencial, es complejo. Pero si llega el 15 de noviembre o no, el 23 creo que deben renunciar y ella renuncia sola, renuncia en un acto con apoyo político y dice sí porque yo tengo intenciones políticas para el resto. No es lo mismo renunciar porque que te vas a postular a que te saquen. Esa es como mi visión de ese punto. Ahora, preguntaste tantas cosas que ya, No, no pregunté, dije cosas, ya, digamos, por si querían agarrar me alguna. enredé, pero respecto de que, claro, que cuando tú quieres ser diputado o senador, requieres que hay tener a alguien en tu distrito que haya salido y las elecciones le fue muy mal al Frente Amplio. Y más ahora con la noticia que anda dando vuelta, que todo el resto de los oficialistas de hoy, salvo el Frente Amplio, están creando un frente aparte, por llamarlo de una forma, para separarse del Frente Amplio y crear su propia coalición, seguramente con miras a levantar algún candidato presidencial diferente de los que son más cercanos al Frente Amplio, porque se quieren desmarcar todos de este gobierno que saben que hoy día está perdiendo mucho.
Y de lo demás que dijiste no me acuerdo, así que en el avance podría opinar. Eh, En oye, serio. eh, no, está bien, pero ahora, una pregunta. eh, ¿Desde cuándo? De hecho, nunca. Los ministros o ministras del Interior suenan como candidatos presidenciales. Lo digo por lo que conversamos ayer en el programa y Ladislao dijo algo que es bastante de perogrullo, pero parece que se olvida. Los ministros son fusibles. Y si hay un ministerio que siempre baila con la fea, es el Ministerio del Interior, en todos los gobiernos, salvo en uno, del retorno a la democracia, José Miguel Insulza, que fue por una cosa puntual, a propósito del caso Mobgate, ¿se acuerdan? Con esta negociación del gobierno que la encargó, o más bien la lideró José Miguel Insulza, ministro del Interior de Lagos, y el presidente de la UDI, Pablo Longueira, en esa época. Pero el resto, los ministros del Interior bailan siempre con la fea. Entonces, yo no sé a quién se le ocurrió, o sea, yo en realidad sí sé a quién se le ocurrió, ¿ah? Pero no lo voy a decir, instalar a Carolina Toá como posible candidata presidencial. Para ser posible candidata presidencial, primero tú tienes que tener un alto nivel de conocimiento. Aunque ustedes no lo crean, Carolina Toá no lo tiene tanto. Y otra cosa que es fundamental, un relativo bajo nivel de rechazo. Y Carolina Toá tiene un relativo alto nivel de rechazo. Por lo tanto, no cumple con las dos condiciones sine qua non para instalarse como candidato presidencial. Entonces, pero está bien, cada uno instala el tema que quiere y cada uno empuja la agenda para donde más le conviene. Don Pablo. Y yo creo que también de repente esos liderazgos o esas nominaciones o pseudo-nominaciones como el de Carolina Toá responden más bien a que no hay nadie más. No sé si, no sé si me entienden, no es como que hay muchas personas, digamos, que estén luchando por ganar y empiezan a ir a debates o se empiezan a candidatear, sino que en un momento ya del socialismo democrático, ¿a quién tienes? Entonces, creo que responde más quizás a una falta de liderazgo o de personas, posibles líderes, más que a una presentación de ellos, no sé, porque, claro, está el Pero Partido Pablo, Liberal. perdona que te interrumpa, pero sobre lo que tú dices, sí y no, porque cada vez queda más de manifiesto que lo importante no es estar, sino que llegar. Y hay un ejemplo, digamos, clásico de la política chilena que se llama Joaquín Lavín. Joaquín Lavín fue ungido candidato presidencial para la elección del 2006. Sabemos cómo le fue. Después, para la siguiente, salió, o sea, la del 2006 no solamente, digamos, no ganó, sino que ni siquiera pasó a segunda vuelta Sebastián Piñera. Después, ni hablar en la última elección presidencial, que ni siquiera fue capaz de ganar la primaria. Y un año y medio antes, o sea, yo creo que cada 10 personas, no que quisieran, ¿ah? Pero sí que pensaran, 8 de esas o 7 creían que el próximo presidente de Chile iba a ser Joaquín Lavín. Entonces, el instalar un nombre, y perdón que lo diga, es una obsesión de la encuestadora, güey, para que se hable y para que, bueno, para que la gente las consuma. Sí, O de pues, la prensa también. claro. Que encuestadoras slash prensa, claro. Sí. Claro. O también hay globos sondas también, pues, o sea, ir tirando ciertos Claro, mensajitos también. para ir planteando cómo viene la cosa. Mira, a propósito de la elección de Estados Unidos, hoy día comentaba con gente de la oficina de que hay muchos candidatos más. Digamos, yo no me quiero meter en la elección, sino que voy a hablar del tema de las encuestadoras. Les comentaba, no, porque hay muchos candidatos más a la presidencia y tú para acceder a los debates presidenciales tienes que tener una mínima cuota de aprobación en encuestas. No sé quién determina cuáles encuestadoras son o no, pero para evitar este como turismo, perdón, esta pyme electoral, los tipos dicen, ya, ok, Felipe, ¿tú te quieres presentar a candidato? Go ahead, o sea, vaya, juegue, encantado, usted puede participar. Pero para participar de toda la función electoral,
y de los debates y hacerte más conocido, tienes que tener un piso mínimo, ¿no es cierto? Claro. Y ahí te presentas. Entonces, claro, como dices tú, hay ciertas personas que los van o tirando o las encuestadoras, la prensa va buscando personas, digamos, como el de Carolina Toa. Ahora, volviendo a como tu tema del cambio de gabinete, yo también, quizás voy a sonar repetitivo, pero también yo creo que al presidente le está costando conseguir personas, porque se ha hablado de la Emiliana Ríos y de la Emilia. Kassler. No sé, Emilia, perdón, no Emiliana, perdón. Y la- Entiendo. y- pero también suena muy feo tomar candidatos que perdieron ciertas cosas, como que su premio de consuelo sea el gabinete. Ya lo vimos con Piñera, que lo hizo con Es que lo que una... pasa, Pablo, es que eso que tú estás diciendo, claro, ha pasado mucho. Hay Claro, muchos ejemplos, digamos. claro, pero yo creo que cada vez yo creo que la gente le va complicando más eso como que el premio consuelo sea el gabinete, ¿o no? No sé, como que molesta, digamos, como que... eh, Falta de uno- elenco, ¿Ah? falta de elenco. Sí, como que uno debería elegir las mejores personas según el cargo, no porque perdiste una elección, digamos, ¿cachai? Eso es lo que me pasa. ¿No? Entonces yo creo que está complicado el presidente, si quiere hacer un cambio de gabinete, en encontrar las personas para. No sé qué opinas tú. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero me encantaría escuchar a Alvarito ¿cómo se llama? ¿Sé cómo Y se a la llama? Grace para que esto no se transforme en una conversación o en un monólogo de Felipe Vidal que ya bastante ha hablado. Álvaro, Grace. Sí, llama la atención la forma en que el presidente sale a decir que quiere asumir trabajando y le pone el chauco en la mano. Quizá pueda ser un error, yo creo que era esperable, al menos por parte de la oposición, que es como en la fantasía sacar a Toa de alguna otra manera, aun cuando ahora no tienen los votos por una acusación constitucional, pero hay que tener mucho cuidado y porque no sabemos qué va a pasar en 2 semanas más, quizás pase otro terremoto político, otro Monsalve, que obligue al presidente a hacer un cambio ya obligatorio de gabinete. Y quizás va a ser contradictorio con lo que está diciendo hoy día, como no queremos que los quiero a todos trabajando. Mm. Sí. Ahora, yo siempre en estas cosas, no sé qué opina la Grace y Pablo, y también Álvaro, pero yo siempre en estas cosas, por eso yo hacía la analogía con el dirigente del fútbol. Yo siempre dejo una pequeña cuota de signo de interrogación, porque el que diga que no va a hacer cambio de gabinete, por favor díganme alguna vez que algún presidente haya anunciado un cambio de gabinete, salvo Bachelet con Don Francisco, que hay un meme, ¿se acuerdan? Que está como... Pero, pero digamos, eso también nos sorprendió a todos, porque, digamos, lo dijo por la tele, pero le pidió la renuncia a todos, lo que no significó que todos se fueron, pero a propósito del tema de SQM, pero en el fondo, en cualquier momento pueden haber cambios de gabinete. Entonces, ¿cómo explicarlo? Es que yo he visto tanto esto que es una lata, la verdad. Es una lata cuando empiezan, oiga, presidente, iba a haber cambio de gabinete, oiga, ministra, iba a haber cambio de gabinete. ¿Cuándo un ministro ha dicho, sí, efectivamente va a haber un cambio de gabinete mañana? No pasa nunca. ¿Cuál es la respuesta? Nosotros somos de cargo de exclusiva confianza del presidente y nosotros estamos acá en el gobierno hasta que el presidente así lo determine. Siempre dicen lo mismo, Sí. siempre dicen lo Si lo mismo, la infantil, misma frase, nada cambia. el infantilismo no es lo que digan la oposición o lo que le pregunten los periodistas que quieren hacer una nota. El infantilismo está en que el presidente, claro, no cambia el gabinete cuando ya es tarde para mi gusto, pero debiera hacerlo, pero sí anuncia que no lo va a hacer. Entonces, como es como, ¿por qué? ¿Por qué tendría el presidente que anunciar que va a hacer o que no va a hacer un cambio de gabinete? No debiera anunciar ninguna de las dos cosas. Es más, no se debiera ni referir al tema porque por algo son actividades o atribuciones exclusivas del presidente de la República.
Y porque es A mí, deporte nacional que las oposiciones pidan la salida de los ministros. pero por O sea, es supuesto, y a nadie le como, extraña eso. Entonces, ¿por qué el presidente les contesta? Por inmadurez e infantilismo político, que ya nos tiene un poco saturados, porque es ¿sabes que yo qué? creo que, No sabemos con qué va a salir mañana. lo que pasa que es Grace, que la más que oposición es lo mismo. infantilismo, lo que yo creo que pasa ahí es que efectivamente es un poco lo que dice Pablo y un poco lo que yo decía al principio, tiene una mezcla de las dos cosas. Es que, primero, efectivamente, ninguno de los ministros que sonaba como posible candidato a la Cámara o al Senado lo va a hacer. Y segundo, porque no tenéis cómo cubrir esos cupos. O sea, hay una, Ah, es que eso digamos, hay una iba. sumatoria de ambas cosas. Entonces, como él sabe eso, él dice, no, se cierra el tema. Claro, porque él no está contando toda la verdad, cuenta una Sí, pero parte de la verdad nomás. el problema, Felipe, que tú sabes lo que va a pasar. Pablo, Felipe, Álvaro y todo Chile sabe lo que va a pasar. Que se cierra el tema, se va a abrir en 20 días, o en 10 días, o en 3 días. Entonces, tú no puedes seguir mintiéndole a la gente, aunque sean tonteras, porque cuando un presidente dice se cierra el tema y a los 3 días cambia el gabinete, que es lo que va a pasar, ya pierdes todo tipo de confianza. Ahora, efectivamente, respecto al recambio, si no tiene que nombrar, porque todo el mundo se le corre. El PPD y el DC están haciendo un pacto aparte. El PC siempre ha tenido cuerdas separadas, aunque mantenga a Camila Vallejo en el ministerio. Y Janet Y, Jara y el y Frente Amplio no es Cataldo y más el que ministro de eso. O sea, Justicia acuérdate ahora. que el tercio de los partidos que formaban el Frente Amplio ya no existen. Están disueltos. Entonces, de qué me están hablando? ¿Con quién va Los a dos cubrir? ¿Quién tercios, va a ser su ministro? los dos Yo, tercios. yo creo Los que dos tercios. el único que podría asumir en una cartera en interior es Álvaro Elizalde, digamos, que está ahí. Es como una persona Pero con Elizalde es zorro experiencia, viejo, pues no creo que lo asuma. pero no sé, pues digo como personaje o persona a ese nivel, con conocimiento, con contacto, con Pero relaciones él con quiere los ser políticos, candidato, pues el sector Pablo. privado. ¿Ah? Él quiere ser una figura presidenciable. Todos sabemos que Elizalde quiere ser una figura presidenciable, entonces no se va a quemar. No, Eh, no sé, ¿ah? bueno, ¿quién no quiere ser presidenciable? El tema, bueno, no sé. Todos han soñado con la Eh, banda. ¿Tú? claro, no hay político que no. Y No se la he Cero. puesto frente al como espejo. como alguna vez nos dijo el gato Sánchez, Jaime Sánchez, desconfíen del político que dice que no quiere ser presidente. Exacto. Es como, es como pregúntale a un periodista si no quiere trabajar en alguna cadena estadounidense. Es Lo que como te el puedes babo que decir no dice sé que va a ser inglés, pero vegetariano, bueno, ¿no? que me pongan un profesor de inglés, digamos, pero es como, o a un abogado que le digan, no sé, que vaya a A hacer ver, un máster cuidado a, con... no tengo idea. Es como de perogrullo, pues no. Alvarito mira con cara de. Bueno, o que un hincha a la uno Cuidado. quiera tener estadio, en fin. Álvaro, ¿tú no quieres decir algo de esto que estamos hablando? No lo del estadio de la U, eso pasa lo de largo. No, paso, paso. ¿Y Porque, cómo te fue en ojo que tu ayer prueba, hablamos de Álvaro? Lizalde, ¿ah? Ayer hablamos de Lizalde y todo, y Ah, de Lagos Weber. Lo que pasa es que acá, como siempre, los equilibrios políticos, porque si sale Toa que es PPD, tiene que echar a alguien del PPD, pues. Y a lo Debería. mejor por eso tampoco hay, bueno, no sabemos la interna, pero después del Monsalvazo uno no sabe nada. uno interpreta mucho, ¿ah? Uno interpreta Qué, mucho. im- qué impresiona que aún esté libre y sin formalizar, ¿no? Qué terrible. Habría que preguntarle al fiscal Almendari qué pasa. Sí. Sí, ¿Por qué efectivamente. no le- Ahora, sigue manteniéndose el tema fuerte, y adentro del gobierno como que casi como que uno habla del caso Monsalve, pero independiente que Monsalve salió el fin de semana dando declaraciones, pero como que no se habla de Monsalve, sino que caso Monsalve Boric, o sea, como caso Monsalve la moneda, como que ya todo es lo que está pasando en la moneda, no sé, siento que el pobre, o sea, que el gobierno no puede salir de ese tema, no. A no ser que pase no sé qué cosa, digamos, ha sido incapaz. Y los O tiene sea, es muy que amarrados también, yo creo. La Entonces, es que agenda.
Es, Es que Cuando es tú si no el controlas, gobierno, cuando tú no controlas la agenda, cuando tú no controlas la agenda, es súper difícil porque los gobiernos siempre tratan de controlar la agenda, siempre tratan de sí, instalar temas que les favorezcan. Y como dices tú, el caso Monsalve es una roca en el zapato, digamos. sí, pero Grace, ¿sabes perdón. por qué lo han manejado muy mal? Tienen un muy mal manejador de crisis. Porque ¿qué habría hecho yo si me quiero descolgar del caso Monsalve? Presento una querella. Presento una querella por ley de inteligencia. Yo como Estado digo, oye, nadie está por sobre la ley, me da lo mismo lo que pase con su causa original, pero yo me querello en contra de mi ex subsecretario porque este gallo usó a la policía en su favor. Y si tú no eres su víctima o su querellante, eres su coautor o su cómplice. Para mí la cosa es así, clara. Pero tengo una pregunta sobre eso, Grace. Ujú, También lo hablamos ayer. ¿Qué pasa si por acción u omisión, ojo, fui bien riguroso, por acción u omisión, eh, por acción u omisión, el presidente Boric pasa a llevar eso? ¿Cómo me voy a querellar contra un subordinado que ujú. eventualmente ese subordinado, insisto, por acción u omisión, cometió esa falta o se saltó la norma o pasó a llevar lo que correspondía en su cargo de subsecretario del Interior porque su superior jerárquico, es decir, el presidente de la República, de una u otra manera, insisto, por acción u omisión, lo incitó a violar esa norma? Por eso te estoy diciendo. Es que, perfecto, pero existe la figura de la autodenuncia y existe porque yo supongo que si el presidente hizo algo como eso, lo hizo no en la intención de cometer un delito o no con la intención de cubrir un delito. Porque quién sabe qué historia le contó su peor enemigo, que para mí en este Ah, caso es bueno, Monsalve. obvio. Entonces, obviamente, pero cuando tú ya entras en razón y te das cuenta de esto, si tú no te querellas, queda sobre la mesa esto. Ah, bueno, entonces todos sabían y están todos metidos porque ya, que no lo haga él, que lo haga la ministra del Interior. ¿Te fijas? Pero cuando no haces nada y dices, no, la justicia lo va a resolver. Ok, en la violación, yo estoy de acuerdo. Pero el caso Monsalves es mucho más que una agresión sexual. Y en esto el Estado es víctima y el único que puede ejercer esa acción es el Ejecutivo. Entonces, yo no sé si tiene muy malos asesores, muy malos abogados o no, o ¿cómo se llama? O no les hace caso, porque esa es la otra. Es cosa de ver la conferencia de prensa cuando la asesora le dice todo el rato que se quede callado y no le hace caso, digamos. Yo si no, chuta, algo huele muy mal en la moneda, po. Y una cosa es ser torpe, inexperto, infantil y poco prolijo, y la otra es cometer delitos, po. Que Por yo eso no digo, creo que haya pasado, yo creo que falta asesoría. don Pablo, Yo espero que no haya pasado, más que yo creo. Yo espero que no haya pasado. Sí, Yo por también creo supuesto, todos como lo tú, Grey, esperamos. porque si no, o sea, y lo digo, no, no lo digo por estar en contra de Gabriel Boric, sino que por un tema de país. Yo creo que eh, el presidente Boric lo que hace un poquito, y que a mí me disgusta, es esta cosa de llegar en bicicleta, en buzo. Ya podría entender la corbata, el de hablar en esa conferencia de prensa, traspasando a la asesora. Siento que va degradando la figura presidencial. Entonces, eh, independiente de la persona, si es que en algún momento se sabe que él participó en algo, como dice Felipe, por acción u omisión, siento que al final la figura presidencial se va a la ñoña. Y eso es una cosa que no podemos permitirnos como país, ¿no es cierto? O sea, eh, tenemos que mantener la figura presidencial, todos, no faltándole el respeto, y el que ostenta el cargo no
tampoco tiene que autofaltarse el respeto o faltarle respeto a esa figura presidencial. Y siento que en estas cosas, en estas como crisis, en estos temas, el presidente Boric le ha faltado un poquito de respeto a la figura presidencial, la ha pisoteado un poquito. O sea, ya, como les digo, voy al ejemplo de este que llega en bicicleta en buzo y no me malinterpreten como un tema de la ropa, sino pero la ropa también es importante, ¿no es cierto? Tiene que ver una figura. Ahí se me cae y me cuesta, digamos, y creo que el daño que puede ejercerle al tema, a la figura presidencial y al tema de la autoridad presidencial puede ser muy grave y puede quedar muy, muy marcado a futuros presidentes. Eso me complica con él. Bueno, sigue dando que hablar la situación de Jorge Valdivia, y lo digo, da que hablar porque más allá de lo que ocurrió con Jorge Valdivia o en su figura, digamos, relevante, está el tema de esta denuncia por presunta violación y que al común del ciudadano, Grace, al común del ciudadano, no me culpes, como que no le cuadra que haya estado 12 días preso y ahora resulta que tiene arresto domiciliario nocturno. Eh, ¿Qué puede haber pasado entre medio? La fiscalía se durmió en los laureles y la defensora de Jorge Valdivia, Paula Vial, que fue defensora pública en su momento, recabó mayores antecedentes. ¿Y qué eventualmente podría pasar, querida Grace? El día jueves, que entiendo, ya la fiscalía pidió audiencia para reformalizar a Jorge Valdivia, entiendo, buscando la reiteración, porque hay hay otra denuncia por ataque sexual, voy a decirlo así, porque de un hecho que habría ocurrido anterior, 2 días antes de el hecho por el cual Jorge Valdivia estuvo casi 2 semanas privado de libertad en Rancagua. Y todo esto sumado, Grace, respecto a ¿y qué pasa con Manuel Monsalve? Que también hay una denuncia en su contra por violación. Perdona que sea la voz del ciudadano, Grace, pero carta ciudadano a sus Bueno, órdenes. lo primero que hay que explicarle al ciudadano es que la prisión preventiva es una medida cautelar esencialmente revocable. Esto significa que en cualquier estado puede ser invalidada, dejada sin efecto o sustituida, que es lo que pasó en el caso del mago Valdivia, por una de distinta intensidad, y los motivos pueden ser variados. Uno, que haya establecido por parte de la defensa que hay antecedentes que pongan en duda las pruebas indiciarias que se tuvieron en cuenta para imponer la medida. Dos, que se haya demostrado que su libertad no constituye ni un peligro para la investigación, ni para la víctima, ni para la sociedad. ¿Ya? O tres, que en definitiva esta otra medida cautelar sea suficiente a los fines del procedimiento. Y en cualquiera de esas circunstancias estamos perfectos porque la justicia siempre ha estado actuando en ese caso. Existe una formalización de cargo, existe una persona con cautelares, existe la toma en serio del poder punitivo del Estado de abrir una investigación sobre todas las denuncias que se presenten, y que esté privado de libertad ahora o no lo esté, no significa que al momento de su condena, si es que lo llegan a condenar, no pueda ingresar al recinto penal, como pasa en muchos casos en Chile por violación, por abuso, por robo, por hurto o por muchos otros delitos, salvo que tú seas una persona que tiene condenas pretéritas, condenas, sentencias definitivas. Entonces, por lo tanto, a mí no me extraña nada que una defensora como Paula Vial haya encontrado todo lo necesario para obtener la libertad. Que el Ministerio Público tenga o no antecedentes para reformalizar podría no variar la situación de la medida cautelar. Recuerden el caso de Katy Barriga, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras la medida cautelar que el imputado tenga sea suficiente a los fines del procedimiento, no es necesario tenerlo preso. Aunque, Porque aunque en un ¿Mm? caso se está investigando y voy a tratar de ser lo más riguroso posible, una, no estoy diciendo que sea violador, pero
hay una denuncia por violación en su contra. Sí. Y en el caso de Katy Barriga, para hacerlo un buen chileno, digamos, sería un delito de cuello y corbata. Sí, pero fíjate que las penalidades no distan mucho. En el caso de una agresión sexual contra un mayor de 14, se considera adulto, digamos, en Chile para efectos de las agresiones sexuales, tiene una penalidad que es bastante parecida a lo que puede ser la malversación, el cohecho reiterados, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque además tú tienes que pensar una cosa. Todas estas investigaciones son eso, investigaciones, no han llegado a juicio. Y la prisión preventiva no puede constituir una pena anticipada, porque si no, bueno, no tengamos juicio. Mandemos por idea a la gente privada de libertad que estén ahí años y luego nos olvidamos. ¿Ya? Todos podemos en algún momento estar en una investigación penal injusta o con pruebas débiles que te pueden llevar a estar preso sin una necesidad, Pablo. Ya, pero, perdón que te interrumpa, Grace, pero Sí, aún yo no soy abogado, entonces uno dice, chuta, pero tengo dos casos de denuncias de violación con 2 semanas de diferencia, no tengo idea, 3 semanas de diferencia, y uno dos está días. caminando por Viña y el otro entonces estuvo preso, entonces, y lo voy a decir como en buen chileno, ¿por qué uno está preso y el otro está en su casa? Entonces Ah, ahí es ya, pero cuando es que yo no me había, uno, no me había referido, no me había claro, referido al caso sí, Monsalve todavía. claro, Recuerden lo que ya lo porque lo de Katy conversamos en Garriga, el programa. porque lo de Katy Garriga por último dice, ya, bueno, ok, se- si se prueba que se robó mucha plata, ya, ok, es un delito, te lo entiendo absolutamente, pero para mí es mucho más grave una violación, independiente de lo que diga el código, yo estoy hablando como desde el sentido común, ¿no es cierto? Digo, ¿por qué no están en dos casos de violaciones? ¿Por qué uno está preso y el otro no? O sea, y sabiéndose todos un poco se fueron sabiendo todos estos detalles en el caso Monsalve, digamos, yo el caso de Valdivia no lo seguí mucho, no sé, pero ahí uno entra como en duda y tiende a dudar del sistema jurídico, ¿cachai? De los tribunales. Mm. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo lo expliqué en un programa anterior, no estaba ni Felipe ni Pablo, pero los casos son similares, pero bastante distintos, ¿ya? ¿Y por La qué? No porque yo le flagrancia, crea, no bueno, no fue flagrante, eso ya también lo expliqué, no fue flagrante el pero caso de Valdivia, pero lo que sí operó fue la maquinaria de la flagrancia. Es decir, la eso. Fiscalía de Flagrancia operó muy rápido porque la denuncia fue muy temprana y todas las evidencias físicas estaban ahí para ser aprehendidas con H intermedia por el sistema. Sin embargo, en el caso de Monsalve, la denuncia demora 3 semanas, la denuncia de la víctima donde ya no hay ningún vestigio. De hecho, recuerden que no han podido ser ni siquiera recuperadas las grabaciones del hotel, ¿ya? Trataron de ser vistas. Vieron algunas cámaras, pero había pasado un tiempo en que algunas imágenes se habían perdido. Entonces, la investigación yo creo que en ese caso ha ido más encaminada a poder recuperar pruebas que refuercen el testimonio de la víctima para que no se convierta un yo digo, tú dices. Y también, bueno, porque como ya fue tarde, yo creo que el fiscal Armendáriz dice, mira, lo quiero tener todo para que no haya ninguna duda de esto. Si tú me preguntas como ciudadana común, horroroso me resulta que un tipo se ande paseando, que utilizó todos los recursos del Estado, que además agredió a una subalterna que no tenía ninguna forma de decirle que no ir, por lo menos a ponerse en esa situación y cómo se llama, y que no pase nada. A mí me tiene horrorizada. Pero no conozco la investigación, entonces yo no me atrevo a juzgar a priori al fiscal Armendáriz porque conociendo lo prolijo, lo dedicado y lo inteligente que es, debe haber alguna situación muy grave para que no haya permitido formalizar a una Monsalve. Y Pero que lo haya que sí establecido que investigación es una, ¿cómo se llama? ¿Es secretada, Grace? la investigación es absolutamente secreta para todo el que no es interviniente. ¿Quiénes son intervinientes en una etapa desformalizada? El imputado y el fiscal. Y el imputado siempre y cuando haya comparecido en dicha calidad
al Ministerio Público. No sé siquiera si ha sido citado. De hecho, creo que él quiso comparecer y el fiscal le dijo, it's Sí, not time, ¿no? O sea, así es. todavía no es tu tiempo Sí, y lo dejó ahí. Entonces, y eso también me habla de que la investigación es por más cosas. Pero eso no implica, porque yo te digo, yo como ciudadano, ya, yo puedo desconfiar, tienes toda la razón. Pero en este momento desconfío más del Ejecutivo que del Ministerio Público, porque algo pasa que no hay evidencia suficiente y cuando además no te haces parte, porque aquí no hay un solo delito, hay muchos más, hay muchos más. Grace, pero lo que pasa es que también súmale que meses anteriores estuvo el caso Vivanco, y estuvo el caso Sergio Muñoz, entonces tú empecé a decir, chuta, ¿no estará operando una máquina detrás? Porque ya uno puede pensar cualquier cosa, Bueno, digamos, Hermosilla ya lo el caso del dijo. bolsillo. O sea, pero que en estos casos, digamos, no me refiero a donde trabajaba Hermosilla, sino que en estos casos también cuando dice, chuta, Monsalve era ministro, ¿no estará operando una cosa por detrás rara? O sea, yo si fuera el ministro de la Corte Suprema, le trataría de poner velocidad al Mendari lo antes posible, o que haga por lo menos algo Es efectista, que por la Corte último. Suprema no puede hacer nada. Ya, yo estoy hablando como ciudadano, yo de leyes, nada, digamos, así como, pucha, muestra algo al público que no estamos en algo, que no suena algo raro, que este tipo esté en la calle, ¿cachai? O sea, yo de partida esperaría que la víctima presente una querella, que creo que no ha sucedido aún. Si bien ha tenido representaciones, no he sabido de la presentación de la querella formal. Recuerden que en la audiencia de cautela de garantía, donde se fue a hablar sobre el celular, la abogado que está representando a la víctima señaló, yo formalmente no he ingresado a la causa porque no había presentado querella. Ojo, ojo, que hay cosas que, claro, que si lo miramos por encima es horroroso para el ciudadano común, pero si lo mirábamos en lo técnico, alguna pata está coja. ¿Y cómo podría el tribunal intervenir de una u otra forma cuando alguien le dé el impulso procesal? Sea el fiscal pidiéndole audiencia o pidiéndole una orden de detención para llegar derechamente, compulsivamente a Monsalva al tribunal, sea la víctima emprendiendo una querella y pidiendo alguna medida de protección, sea el Ejecutivo haciéndose parte de la ley de inteligencia y señalando que algo se debe investigar. Pero no es una parálisis solo del Ministerio Público que pocas pruebas tiene, ¿ya? Entonces, el caso es muy similar por encima, pero es muy distinto en el fondo el caso del mago Valdivia o de las investigaciones que puedan ser sorteadas dentro de un periodo de flagrancia. Y cuando la denuncia ha sido inmediata. De hecho, ¿por qué se demoraron o se han demorado en el segundo caso de Valdivia? Por lo mismo, porque tampoco tienen pruebas físicas, ¿ya? No es que Bueno, no y tengan además una que víctima. eso, además que acuérdate que eso fue como 2 o 3 días después de que el mago Valdivia entrara a la cárcel de Rancagua, 2 o 3 días, no me acuerdo exactamente, Ujú. y había ocurrido el viernes, porque por el caso que él Esto fue el domingo. fue derivado a la cárcel de Rancagua fue de domingo para lunes. Así es. Todo pasa de domingo para lunes, lo de Vidal, lo de Monsalve, bueno, en fin. Y esta segunda denuncia fue el día viernes. Si no me equivoco, fue de Así. jueves para viernes, pero caía en el día viernes. Entonces ahí, claro, ya, como dicen los abogados, el tiempo del peor enemigo, ¿no? De la verdad, algo así. Sí. Sí, el tiempo del peor enemigo en algunos casos y en otros el mejor amigo, dependiendo de qué delito se esté cometiendo. Ah, muy bien. es como, vi la serie de los hermanos Menéndez, no sé si la vieron, se llama Monstruos, Monstruos. y, y después vi un documental que está asociado, y claro, comentaban cómo era tratado el abuso a menores hombres cuando fue el caso de ellos, cómo fue tratado judicialmente, y cómo era una cosa que el público no aceptaba o hacía oídos sordos o no prendía en la gente este tema de un abuso a un menor hombre, sí a una menor mujer, ¿no es cierto? Ujú.
Y ahora cómo ha cambiado eso, y hoy en día ya el abuso da lo mismo si es hombre o si era niño o niña, digamos, no tiene ningún problema y puede que el caso se reactive y vuelvan sobre el tema porque ya tiene más aceptación pública. Entonces, la defensa de estos hermanos Menéndez podría lograr algo mejor frente a un jurado porque está más sensibilizada la opinión pública frente a eso, digamos. Entonces, como dices tú, los tiempos pueden cambiarte una sentencia, digamos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, hace 5 o 6 años, no más, era inconcebible una violencia intrafamiliar entre no convivientes con hijos en común. No convivientes, personas que no viviesen juntos. No estaba considerado, o sea, iba el tipo, le pegaba en razón de la relación sentimental que tenían y no era delito, o sea, era delito de lesiones normales, común, pero no era violencia intrafamiliar, porque no se entendían las relaciones afectivas sin convivencia como violencia intrafamiliar. Entonces, ojo que obviamente el tiempo a veces es el mejor amigo para sacar a la luz conductas que sí son delitos, y eso pasa mucho con el abuso sexual. em, Leve, digamos, por llamarlo de alguna forma, que solamente son tocaciones al pasar. Yo les contaba el caso del tipo, hasta hace pocos años, el señor que le agarraba el trasero a una niña en una micro o en el metro, eso era una injuria leve, no era abuso, ¿ya? Y si la niña andaba con minifalda, casi era culpa de ella. Hoy día, eso está dentro Y de se la agresión utilizaba, sexual y del acoso y, callejero. Entonces, y se utilizaba como claro, argumento judicial eso, Grace, que es peor todavía, porque sí, pero, si pero tú por supuesto. por último ya no sé, po, los viejos de antaño, oye, pero ¿cómo va a salir así esta niña, qué sé yo? O bueno, la culpa la tiene ella, ya. Uno dice, es aberrante, pero ya. Otros Pero que tiempos. eso sea argumento judicial, ya era O sea, triplemente aberrante, o abo- sea, ya no. mira, yo una vez escuché a un ministro señalar que la violencia intrafamiliar actual era causa de que la mujer había ingresado al mundo del trabajo. Porque Claro. mientras la mujer se mantuvo sumisa y en casa, había menos agresión porque no hacía otras cosas. Y espérate, si un ministro que está ejerciendo en su tiempo, ya no, gracias a Dios, digamos, dice eso, es como, tú dices, chuta, ¿realmente en qué mundo nací? Pero no, estamos hablando en el siglo XIX, ¿no? No estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando, no sé, hace 10 años, ¿te fijas? Entonces, Salvaje, chuta, salvaje. Qué locura. es salvaje, o sea, mira, tú hablas de la opinión pública del caso Monsalve y yo creo que transversalmente todo el mundo dice que esto es una aberración. Sin embargo, tú hablas con la gente del caso Valdivia y perdóname, pero están divididas las opiniones. Están muy divididas las opiniones. Y es cosa de escuchar el video que sale de una niñita por el caso Vidal ahora, en las redes diciendo, no, si esto es una mentira. Todo el mundo hoy día, Sí. ¿cómo se llama? Toma el abuso sexual casi como una farándula, no como un delito Siendo que, tremendo, grave. siendo que el testimonio de esa niña, nadie dice que esa niña era amiga de la polola de Arturo Vidal, pero bueno, da lo mismo. Grace, No, una claro. pregunta, sí, una pregunta. ¿En qué está a tu juicio, salvo que Álvaro quiera hacer una pregunta, porque Álvaro está estudiando para ser jurisconsulto? Eh, ¿Qué crees tú que está, digamos, no sé si buscando la palabra, ¿cuál es la estrategia, crees tú, que va a tomar el fiscal Almendares? ¿Tú crees que él está buscando alguna prueba? ¿Tú crees que él en este minuto está contrastando el testimonio del presidente con la ministra Toá cuando lo llamó a su despacho y le dijo qué pasó? Eh, ¿Están contrastando las cámaras? Eh, ¿La víctima, digamos, hacia dónde va, crees tú? ¿Y por qué eventualmente, comillas, de nuevo, se ha demorado tanto? Digo, tanto para mí, porque yo soy un ciudadano, como dice Pablo, que uno ve esto de afuera y dice, oye, pero ¿cómo tanto? Porque a lo mejor para el fiscal Armendáriz no es tanto.
o sea, yo creo que de hecho él debe pensar eso. Lo que pasa es que yo creo que Javier Armendáriz está trabajando en peritajes. Yo creo que él Ya, está utilizando métodos científicos para, primero, recuperar las imágenes, segundo, debe haber hecho pesquisar la habitación del hotel hasta encontrar la última huella genética que pudo haber quedado, que es lo que hubiese hecho yo te lo digo solamente en mi experiencia, cuando tenía un caso débil, lo que hacía era volver atrás, paso por paso, tú como cuando sabías a que ti se te la olvida, Grace fue fiscal, Pablo, ¿no? ¿En serio? Ah, sí. no, no Y sabía. nuestra candidata para ser la próxima fiscal nacional, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Bueno, pero a Vamos, lo que voy, vamos. que cuando tú tienes poca prueba, lo que haces es volver atrás paso por paso, segundo a Ok, segundo, minuto a minuto. ok, Entonces, yo creo que él volvió a todo esto, a recabar todo tipo de evidencia, todo tipo de testimonios del restaurante, del lobby del hotel, las cámaras de los ascensores, yo no sé, pero yo creo que en eso estaría yo. Y lo otro, para reafirmar un testimonio sin evidencia física, yo estaría haciendo peritaje psicológico a la víctima. ok. ¿Mm? ¿Para qué? Para llegar con algo que contundentemente no haga después aparecer como una víctima al señor González. Ya, siempre en esa lógica, Grace, del concepto de la presunción de inocencia, y Por perdón por supuesto. plantearlo así, pero eh, el fiscal o los fiscales en general eh, se convencen que hay un delito. Te lo pregunto de otra manera. Yo entiendo que los abogados, más que estar convencidos que su cliente es inocente, lo que primero preguntan es, o más bien lo primero que dicen es, cuéntame toda la verdad, cuéntame Así toda es. la historia y yo veré cómo armo para demostrar tu inocencia. No me Tú interesa dime si la eres verdad y yo culpable, sino invento que la cuéntame mentira. todo. Sí, claro. Eso es cierto, ¿no? O sea, sí, es así. Por lo menos yo, de hecho, tengo una cláusula en mis contratos de honorario, que en el momento que me doy cuenta que un cliente ha falseado la información o no me ha entregado toda la verdad, en ese momento termina y hay una cláusula penal. Porque no es lo mismo defender con toda la verdad en la mesa a que te inventen mentiras, porque tú también pierdes credibilidad. Yo no creo en esos abogados de televisión en que no te preocupes, mataste y descuartizaste, pero yo voy a hacer como que esto nunca pasó. Bueno, se tienen que buscar otro Los abogado colegas de la en el Grace. caso mío, Exacto, muy bien. en el caso mío. Pero volviendo, volviendo a Los fiscales. la visión del principio de objetividad, bueno, efectivamente el principio de objetividad tiene diversas etapas. Cuando tú tienes una investigación desformalizada es cuando más amplio está tu principio de objetividad, porque tú ¿Qué lo que pretendes significa es desformalizada? que aún no lo has llevado al tribunal para comunicarle que lo estás investigando por un delito determinado. Ok, Mientras está desformalizado el principio de objetividad, opera en toda su magnitud porque tú estás investigando todo. Lo que te lleve, lo que te descarte, o así debiera ser. Ojalá que todos lo apliquen así. Cuando tú claro. formalizas, esto se atenúa porque tú ya Ya. a lo menos indiciariamente tienes la convicción de que aquí un delito hubo y que hay antecedentes que a lo menos indiciariamente nos dicen que fulanito fue, Ok. ¿ya? Sigues igualmente investigando con celo cualquier antecedente nuevo, pero ya tienes una concepción medianamente de lo que pasó. Cuando tú acusas, Perdona, te interrumpa, Grace. Y ahí entra el elemento que tú la otra vez nos contaste, si no me equivoco, hace una semana, cuando hablamos de este caso, sobre la evidencia de los porcentajes de denuncias por violación, que básicamente eh, las víctimas solo pierden. O sea, sí, claro, no, no hay no ganancial tienen en una ganancia, denuncia. digamos. Por lo tanto, se presume automáticamente desde esa lógica que la denuncia algún asidero tiene, desde la Sí, claro lógica que del sí. abogado defensor o la fiscalía en este caso, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, como te digo, el principio de objetividad no es que vaya desapareciendo, pero sí va creándose necesariamente una convicción en el Ministerio Público, ya sea para formalizar, acusar y buscar una condena, o sea para no perseverar, para archivar o para sobreseer la causa, cuando no hay antecedentes suficientes. Entonces, una vez que tú empiezas esta etapa formalizada, en que ya hay más intervinientes, porque aparece
ya realmente empoderada la figura del abogado defensor, quien te puede pedir diligencia, te puede decir, mire fiscal, usted hasta este día vio que las cosas ocurrieron así, pero yo tengo otra pieza del puzzle que le puede decir que a lo mejor lo está viendo mal. Sigue operando el principio de objetividad. Cuando un fiscal acusa, es decir, pretende llevar a juicio inmediatamente, la objetividad cambia absolutamente, porque ya no es investigar lo favorable o lo adverso, sino solo el discovery o como para decirlo en chileno, la claridad de las pruebas presentadas ante todos los demás intervinientes. Mire, yo investigué sin formalizar. Luego yo formalicé a este señor. Durante esa investigación yo encuentro que tengo más antecedentes para sostener esta acusación y pedir una condena. Y eso es todo lo que recabé. Tome. Tome defensa, tome tribunal y veamos. Y ahí el principio de objetividad se convierte en una legitimación de la igualdad de armas. Pero ya el fiscal no es el que sigue creyendo que el imputado es inocente. Ya no cree que es inocente. ¿Ya? Entiendo. Ya no lo cree porque tiene una acusación. Y porque ha avanzado en las pruebas y le empieza a hacer sentido, digamos, el mero testimonio, por decirlo de alguna forma. Hay muchos profesores de derecho penal actuales que señalan que ya no hay ¿Soy yo el del problema, Alvarito, o es la Grace? No, La verdad es la Grace. yo sí Es creo la que Me Grace. hay. asusté y yo Lo que pensé que era yo. pasa es que creo que ese principio muta toda la Sí. herramienta estatal para Grace, investigar, ¿nos escuchas? perseguir, acusar. Mi conexión parece Grace, débil y bueno, estoy justo en la hablando sola. parte. En la parte más Sí, es que, ¿Me interesante. no, lo escuchan que pasa es que te algo, quedaste. no? Sí, lo que pasa es que Ay, se ¿me interrumpe. escucharon algo? Díganme en qué Ahí parte volviste me bien. quedé. Sí, en la parte cuando Ahí, bueno. justo ¿En qué suele parte ocurrir, me en la quedé? parte de algunos abogados penalistas. Ahí Sí, quedaste. los profesores. Perfecto. Profesores Algunos penalistas, perdón. profesores de derecho Exacto. penal señalan Oh, que No, No quieren nada los profes de penales. no caen los profesores de derecho penal. ¿Te va bien en derecho penal, Álvaro, o no? O más o menos. se pierde, No, difícil. O sea, lo tomé con un profesor muy difícil. Grace, si me escuchas, sal y vuelve a entrar, por favor, porque nos dejaste más metidos que. No, no lo voy a decir porque eso es una talla ochentera. Si puedes salir y volver a entrar, Grace, sería bacán porque nos dejaste, pero con el medio cuello. Con la Pablo, ¿usted duda. quiere agregar algo? no, estoy aprendiendo, pero cantidad, Extraordinario, ¿no? Está bueno, cantidad. ¿no? Procesal penal, sí. Cantidad. Es que, No, ¿sabes? extraordinario. Ahí sí, Grace. Ahí Ahí sí. Ahora volviste. sí. Sí, Sí. ya, Los sorry. profesores de Ya, derecho los penal. profesores de derecho penal creen que el Eso. principio de objetividad desaparece en la acusación. Oh, 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 Dios mío. Grace, mira, eres estupenda, regia, simpática, divina, joven, pero podría apagar la cámara y solo hablarnos porque yo creo que en una de esas ahí lo podemos arreglar. No sé por qué me tinca que a la antigua, pura voz nomás, ¿se podrá, ya. querida Grace? Desactiva tu cámara y dale con la voz, a ver si con eso lo logramos solucionar. No escucha la Grace, yo creo. No, perdón. No, No, qué pena. qué lástima. Qué lástima. Es Bueno, que, ¿sabes qué? Uno, como que yo creo que a la gente, y a mí, todavía me cuesta este tema del sistema procesar, jurídico, de los sí, fiscales, porque uno tiene o lo que era antes o lo que ve en las películas con el jurado a lo gringo, digamos. Entonces, esta cosa como media entre medio, uno como que no la sí, entiende bien, digamos, ¿no es cierto? Y se sí. pierde. Entonces, ahí donde salen esas cosas que, ¿por qué no actúan rápido? ¿Por qué no? Porque uno ve en las películas que ya casi como que lo pillan el tipo y el jurado y todo eso. Sí. Grace, lo que te decía es que si puedes desactivar tu cámara para solo el audio, porque yo creo que ahí para que podamos terminar tu intervención, porque ya estamos contra el tiempo, además. Sí. Eh, cambiar la red de internet. O deja solo el audio, desactívate la cámara.
Creo que se... Ahora, Ya, Ahí. a ver, Grace, Ahora sí cambié la red de internet, así que no debiera caérseme, ¿sí? ya. Dale con los profesores de Derecho Penal porque tenemos que Los cerrar, dale. profesores de Derecho Penal, los profesores de Derecho Penal dicen que en la acusación no existe objetividad, ya la perdió, que el fiscal se vuelve una parte más del caso. Y es una teoría que está bastante aceptada. Yo, que también he hecho clases de Derecho Penal, opino todo, o sea, yo opino que no desaparece, solo muta. Muta porque tú ya tienes el convencimiento de que esta persona a lo menos hay antecedente para llevarlo a juicio, pero se mantiene objetiva la situación del fiscal, porque como tú no eres abogado de la víctima ni querellante, necesitas ser, por ejemplo, un querellante puede presentar solo la prueba y los demás Ahí está. intervinientes no debieran conocer nunca lo que tiene guardado. Lo mismo la defensa, pero el fiscal no. El fiscal tiene la obligación de poner a disposición del imputado, una vez presentada la acusación, hasta la última hoja de investigación. Y eso significa que el principio de objetividad del Ministerio Público ha mutado, pero se mantiene porque ya no opera como una parte, ¿ya? No Entiendo. opera como el que quiere ganar el juicio, sino, mira, de todo esto que yo te acompañé, yo voy a ocupar esto para acusarte. Si a ti algo te sirve, fantástico, pero no está oculto, ¿ya? Perdón, Entonces, Grace, y para cerrar, porque de verdad que necesito cerrar, pero una pregunta corta, voy a tratar de hacerlo lo más corta posible y respuesta lo más corta posible. ¿Tú como abogada le recomendarías, más allá de los recursos, pero independiente de eso, porque para eso existe ayuda, digamos, gratuita o más barata, ¿tú le recomendarías a la abogada de la víctima o presunta víctima de Jorge Valdivia contratar un abogado o una abogada? Porque hasta ahora, en el caso siempre, Valdivia, la víctima, o sea, en este minuto es fiscalía contra el equipo defensor de Jorge Valdivia. La, la, así es. la víctima uno, digamos, no tiene abogado ni abogada. No tiene. Y si bien es cierto, la Fiscalía tiene muchos mecanismos de protección a la víctima, son solo eso. No ejerce la acción penal por parte de la víctima. Entonces, yo sí le recomendaría a toda víctima que busque. Y hoy día las víctimas de abuso sexual y violación, para que todos sepan, tienen varios centros especializados que lo atienden gratis, ¿ya? Como en la Unidad de Delitos Violentos y de Violencia Intrafamiliar de la Corporación de Asistencia Judicial, como las distintas casas de la mujer en algunos municipios, incluso el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que tiene en las distintas regiones y comunas desplegados equipos para prestar asesoría o derivarlos. Así que siempre hay alguien que las puede asesorar. Grace Salazar, Álvaro Róstica, Pablo Burgos, esto fue Carta Ciudadana, un abrazo, que lo pasen bien y nos reencontramos mañana. Chao, chao. Un abrazo. gracias.